es que el contrato esté o contenga debidamente cuál va a ser el lugar de cumplimiento en caso de que tengamos que requerir judicialmente el cumplir con las obligaciones que señala el documento. Es decir, el lugar de cumplimiento forzoso. Si ustedes alguna vez han firmado un contrato, o si lo pueden checar, normalmente todos los contratos en la parte casi al final señalan que en caso de incumplimiento del contrato, las partes se sujetan a la jurisdicción y competencia de los tribunales de X lugar. Por regla general, un contrato cuando se firma, dependiendo de la naturaleza y el objeto del contrato, para poder solicitar su cumplimiento forzoso, es decir, para poder demandar el cumplimiento de este contrato a nivel judicial, se establecen los criterios para determinar qué autoridad es competente. Y dependiendo de la naturaleza del documento, pues la competencia se va a determinar conforme al domicilio del deudor, al lugar de firma del contrato, el lugar en donde se encuentra el objeto material del contrato o el lugar en el cual se presta el servicio. Son los principales criterios para poder determinar en dónde debo de presentar mi demanda y exigir el cumplimiento del contrato. Sin embargo, esa es la regla general. Pero en los contratos normalmente las partes acuerdan y a veces ni siquiera acuerdan, a veces ya nada más vienen en el formato así señalado y como va. O ni siquiera nos fijamos en ello y nos presentan el documento para firmar y firmamos. Y yo chequé las cláusulas, todo está perfecto, todo excelente. Y resulta que hay en la parte final, nosotros mismos estamos señalando de que renunciamos a todas estas situaciones que he señalado, es decir, a las condiciones generales, y establecemos de manera conjunta que en caso de controversia o en caso de que necesitemos interpretar el contrato o de solicitar el cumplimiento forzoso del contrato, nos sujetamos a la competencia de X autoridad. Vamos a pensar un ejemplo. Ahorita firmamos un contrato de arrendamiento de un inmueble que está en Monterrey y estamos nosotros en la Ciudad de México. El contrato lo firmamos aquí en la Ciudad de México y establecemos de que no me doy cuenta yo, se me pasa, yo soy el arrendatario y no se me pasa y resulta de que en la cláusula o en el apartado de la jurisdicción en caso de incumplimiento, pues resulta que de manera mañosa el arrendador me dice que el cumplimiento de ese contrato, en caso de que tengamos que ir a un juicio, lo tengo que llevar a cabo en los juzgados de Yucatán. ¿Eso es válido? Es válido. Lamentable es válido porque es la voluntad de las partes, ahí se vio manifiesto. Ambos acordamos porque ambos firmamos el documento. Que no lo haya leído yo o que lo leí y no me importó, es diferente. Pero entonces, en caso de que haya un incumplimiento de contrato, el juicio se tiene que llevar en Yucatán, aunque el inmueble esté en Monterrey y allá viva el arrendatario o alguno de los obligados y la otra parte viva en la Ciudad de México, pero determinamos que se iba a llevar a cabo en Monterrey, en Yucatán, en caso de que hubiera algún incumplimiento. Entonces, es muy importante revisar esta parte porque hay ocasiones en las que tenemos que ir a solicitar el cumplimiento forzoso del contrato y por no haber llevado a cabo o haber apreciado de manera adecuada esta circunstancia, pues resulta que nosotros que somos hoy los afectados, porque mi contraparte no cumplió su obligación y tengo que ir a reclamar el pago de la renta que no me ha pagado en un año, pero pues ahora resulta que yo tengo que ir a buscarlo hasta el lugar en donde vive, o peor aún, me sujeto de manera inadecuada, por decir, pues yo vivo en la Ciudad de México, pues señalo que aquí, en caso de controversia, pues aquí se lleva el juicio, pero el inmueble está en Monterrey. A mí lo que me urge como arrendador es recuperar mi inmueble. ¿Para que voy a hacer un juicio aquí en la Ciudad de México cuando el inmueble está en Monterrey? Y así me ha pasado muchos casos, ¿eh? Ahí lo ideal es decir, bueno,
hay que analizar bien, si va en caso de incumplimiento, ¿qué te beneficia más a ti? ¿Que esté en Monterrey el juicio o que esté en otro lado? O cuando hacemos un préstamo, de igual forma. Si nos vamos a la regla general, decir que tengo que demandar a la persona, al deudor, en el domicilio que actualmente viva. Si el préstamo se lo hice en la Ciudad de México y hoy vive en Chihuahua, pues tengo que ir a demandarlo a Chihuahua. Imaginemos que me debe 50,000 pesos y le voy a demandar un juicio en Chihuahua. Imagínense el costo que es estar llevando un juicio foráneo, pues va a salir más caro que lo que me adeuda. Entonces va a ser una cuestión que es inviable económicamente. Entonces, ¿qué mejor haces? Bueno, pues, haces tu contrato y señalas que en caso de incumplimiento se someten a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la Ciudad de México. Que sea el loto el que tenga que venir a la Ciudad de México, no tú ir a buscar, ¿no? Entonces, son un detalle que parece insignificante, pero es muy, muy importante. Peor aún, imagínense que de manera dolosa le digan al otro, bueno, en caso de que yo te adeude y no me dé cuenta yo como acreedor, y te fije que nos sometemos a la jurisdicción y competencia de los juzgados allá de España, ¿no? Y entonces inicia tu juicio allá en España y luego me reclamas. O sea, a ese nivel puede ser de grave el no darnos cuenta de esta circunstancia. ¿Hasta aquí dudas?